¿Cómo están, amigos del arte, la lengua y las didácticas? Soy la magista Rosana Pérez y hoy vamos a hablar de las intervenciones docentes en el área de lengua. Y básicamente nos vamos a centrar en nuestros dos roles fundamentales. Por un lado, ser maestros de lengua y por otro lado, ser buenos comunicadores. Así que comencemos. Vamos a conversar sobre nuestro doble rol o sobre nuestros dos roles importantes, fundamentales, como docentes y como educadores. Por un lado somos maestros de lengua, siempre, y por otro lado somos comunicadores expertos o que están perfeccionándose y a lo largo de un proceso que obviamente dura toda la vida. En este marco vamos a pensar cuáles son nuestras necesidades en cuanto a conocimientos para planificar unas clases de lengua efectivamente potentes para que nuestros niños y niñas realmente desarrollen competencia comunicativa. Vamos a ver entonces cuáles son esos conocimientos tanto conceptuales como instrumentales y actitudinales que es necesario que conozcan y sepan y de los cuales se apropien para que, su práctica posterior como maestros y maestras sea lo más potente posible en el área de la lengua. Máxime que el área de la lengua es vertebradora también de la apropiación por parte de los estudiantes, de los niños y de las niñas, de todo el resto de conjunto de conocimientos de otras áreas. Entonces es fundamental que el maestro sea siempre un maestro de lengua, más allá del abordaje específico de contenidos del área, de esa área del conocimiento. Pensar sus intervenciones en el área de la lengua y pensar sus propios procesos lingüísticos y los procesos lingüísticos que llevan a cabo los niños y las niñas al ir apropiándose de sus propias habilidades lingüísticas. Las macrohabilidades ustedes conocen muy bien, como leer, escribir, hablar y escuchar. La idea es que nos habilite a pensar la puesta en práctica de experiencias que realmente sean significativas en el sentido que ustedes también lo estudiaron desde pedagogía y desde psicología, ¿verdad? El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje de alguna manera resuelve algún tipo de conflicto cognitivo. Lo que sabíamos hasta el momento ya no nos sirve para explicar una nueva situación y por lo tanto necesitamos acceder a nueva información, a nuevos conocimientos y en este acceso a esos nuevos conocimientos, en este intento de acceder a ellos, es que avanzamos, es que desarrollamos nuestras capacidades y nuestras competencias y nuestras habilidades. Por tanto, aprender es significativo en la medida en que le encontremos un sentido a aquello de lo cual nos apropiamos. No aprendemos lo que no nos interesa y no aprendemos lo que no necesitamos para pensar nuestra propia vida y para actuar en nuestra propia vida. Por tanto, cuando pensamos actividades en el área de lengua, vamos a pensar actividades que realmente planteen un desafío a los estudiantes, que los ponga en problemas, que los instigue, digamos, a saber, a investigar, a acceder a un nuevo conocimiento, a hacerse preguntas, a discutir. En este sentido, es que el rol del maestro es fundamental como un mediador y como un facilitador de este tipo de experiencias significativas para los individuos. Más allá de que, como les decía, también el maestro es un maestro de lengua siempre, aun cuando no esté trabajando en el área, porque como ejemplo, como modelo lingüístico,
somos siempre maestros de lengua, ¿verdad? Entonces es importante que también tengamos ese cuidado a la hora de pensar cómo planificamos también en otras áreas del conocimiento. El maestro como maestro de lengua, pero también el maestro y la maestra como individuos que se han especializado y se están especializando en ser buenos comunicadores. Esto quiere decir que no basta con pararse al frente de una clase y transmitir un conocimiento y dar por sentado que todas las personas presentes se apropian de ese conocimiento que uno transmite de una forma, digamos, unilateral, en un único sentido. Ya superamos el paradigma de la comunicación de Jacobson, que planteaba que la comunicación se realiza de una forma unidireccional, es decir, que hay un emisor que dice alguna cosa a un receptor que la recibe y la decodifica, sino que en virtud de todo el desarrollo tecnológico a velocidades extremas, como ustedes saben, que hemos sufrido en los últimos tiempos y que estamos sufriendo, bueno, no necesariamente en el sentido de que nos haga mal, ¿verdad? Ni que nos dé dolor, sino que estamos viviendo, sería mejor la palabra, ha cambiado, ha resignificado el paradigma de la comunicación y entendemos que la comunicación se completa en la medida en que los participantes de todo proceso de comunicación realizan un acto de cooperación entre ellos para significar. Las personas, cuando nos comunicamos con otras personas, lo que hacemos es poner a disposición una información que siempre es novedosa, que siempre es nueva, a disposición de un otro que completa el significado y actúa en consecuencia. Por tanto, el significado de lo dicho no termina de completarse sin la cooperación de quien recibe esa información. Es una manera distinta de pensarnos como comunicadores y de pensarnos específicamente en el aula como comunicadores que tenemos la responsabilidad pedagógica y ética de asegurarnos de que quienes integran ese universo de semióticos, ese universo de significados que es el aula, es un universo de interpretación del mundo, un posible universo de interpretación del mundo, que todos ellos accedan a los significados en el sentido en el que nosotros lo estamos poniendo a su disposición. Es decir, asegurarnos de que se comprenda lo dicho, se le atribuya significado y que eso cause algún tipo de efecto en la persona que recibe esa comunicación, por lo tanto que actúe en consecuencia y se pueda establecer un diálogo genuino entre los participantes de esa comunidad de habla. Un poco por ahí es esta idea de pensarnos como comunicadores. Enseñar lengua es enseñar algún aspecto de la lengua, porque básicamente la lengua es, como lo planteaba muy bien y recordarán Saussure, es el sistema, y ese sistema, conformado por el código lingüístico y por todo el conjunto de normas que rige la lengua española, nos trasciende ampliamente y nosotros lo que hacemos en realidad es poner en acción ese sistema lengua mediante el habla, mediante la toma de la palabra, y cuando vamos a estudiar los diferentes aspectos de ese sistema, nos vamos a posicionar en algún determinado plano de análisis que nos va a permitir mirar de tal o cual manera o desde tal o cual lugar el objeto de estudio, que en general va a ser un texto, en general, porque el texto es el producto material de la comunicación lingüística y es lo que queda dado luego que el proceso de comunicación se produce
y nos queda como materia sobre la cual podemos, digamos, indagar, o la cual podemos analizar, estudiar, hacerle preguntas, interpelar, bueno, básicamente nuestro objeto es el texto, pero también hay situaciones, como las situaciones discursivas, en las que no nos queda una materia significante para estudiar posteriormente, como las situaciones de habla utilizando la oralidad. Entonces ahí vamos a ver que también vamos a planificar actividades en este sentido, pero que las tenemos que pensar desde otro lugar, ¿sí? A la hora de planificarlas y a la hora también después de evaluar los resultados o lo que haya sucedido o el nivel de apropiación que los niños alcanzaron en relación a los contenidos.